Y bien, este día quiero compartir con ustedes el segundo capítulo dentro de nuestra serie Sobre todo nombre. Si recordarán, la semana anterior, la semana pasada, iniciamos con esta serie que está poderosa. En este nombre conoceremos los nombres de Dios, los distintos nombres con los que Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer a la humanidad. Pero el día de hoy yo quiero hablarte de un nombre muy poderoso y es Jehová Jireh. Jehová Jireh es uno de los nombres más poderosos de Dios, mediante el cual el Señor se manifiesta y se revela a la humanidad como el Dios de provisión, pero que viene a manifestarse y revelarse hasta los tiempos actuales a nuestra vida, a mi vida, a tu vida, a través de Cristo Jesús. Y es que hay momentos en la vida en los que nos encontramos en una encrucijada. Pareciera que no tenemos escapatoria o a dónde recurrir. Hay momentos en la vida que son sumamente difíciles. Hay instantes en los que enfrentamos necesidades profundas, que tenemos momentos de prueba, momentos de aflicción, momentos de preocupación y tal vez hasta temporadas de incertidumbre. Y es justo en estos instantes, en estos momentos de la vida, cuando nos invade la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Es que acaso el Señor sí será mi proveedor? ¿Acaso el Señor sí proveerá mis necesidades? Pero quiero compartirte que la respuesta a estas preguntas, la respuesta a estas interrogantes se encuentra contenida dentro de este nombre poderoso de Dios que es Jehová Jireh, y su significado es: el Señor proveerá. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor proveerá. Y esto no solamente se trata de una verdad en la historia antigua, una historia que fue inscrita en los tiempos bíblicos para nuestros antepasados. No se trata de un mito, no se trata de una leyenda, se trata de una historia y una realidad de nuestra vida que se encuentra viva y activa hasta nuestros días, el día de hoy. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Jehová Jireh, quiero decirte y ser puntual en esto, no solo se trata del Dios que provee lo material. Jehová Jireh es un nombre más profundo de Dios que va mucho más allá de lo que podemos pensar. Jehová Jireh es el Dios que provee nuestras necesidades, que conoce y ve hasta lo más profundo del corazón y del pensamiento, provee nuestras necesidades de manera perfecta, en el tiempo oportuno y en el tiempo preciso. Y mi deseo es que este mensaje pueda impactar hasta lo más profundo de tu corazón, y que este día, al salir de aquí, puedas afirmar con fe, con firmeza: Jehová Jireh es mi proveedor. ¿Puedes repetirlo después de mí? Jehová Jireh es mi proveedor. Jehová Jireh conoce mi necesidad y me sostendrá. ¿Por qué no lo repites? Jehová Jireh conoce mi necesidad y me sostendrá. Y quiero invitarte en este instante a que nos adentremos en la palabra del Señor y vayamos al libro de Génesis, capítulo 22, versículo 14. En este instante quiero ser muy precisa en esto y muy puntual. Jehová Jireh es la provisión en medio de la prueba. Y si lo tenemos en pantalla, podemos dar lectura. ¿Me acompañan? Dice así la palabra del Señor: Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Y bien, en este apartado de la Biblia podemos conocer la historia de Abraham y de Isaac. Tal vez en alguna ocasión la has escuchado, o muchos de nosotros la conocemos. La historia de Abraham e Isaac, esta historia es una de las narrativas más profundas y más impactantes dentro del Antiguo Testamento. Esta historia es un reflejo y una muestra de la fidelidad que tuvo Abraham hacia Dios, de su obediencia incondicional,
pero también sobre todo la muestra de amor y la provisión de Dios en un momento de prueba y en un momento sumamente difícil. Si tú conoces esa historia, recordaremos que Abraham fue conocido en la Biblia como un hombre recto, un hombre de fe, un hombre que confió en Dios en todo momento, aún hasta en los instantes de desesperanza, en los momentos de suma prueba. Y si tú recordarás en esa historia, Abraham tenía una esposa llamada Sara. Y aunque era un hombre muy próspero hablando materialmente, lo cierto es que tenían una necesidad. Y su necesidad era que su esposa Sara no podía concebir hijos. Dice la Biblia que eran muchas las riquezas de Abraham, pero también un día el Señor, viendo la actitud de Abraham, su obediencia y su fe inquebrantable, el Señor le regala esta promesa de que tendría un hijo y que podrían concebir. Pero esto acontece cuando Abraham y Sara eran de edad muy avanzada, así lo relata la Biblia, y los años de Abraham eran de 99, ¿te imaginas? Y la edad de Sara era de 90. Ni siquiera Sara ya estaba en un periodo fértil. Era algo imposible de cumplir. Pero el Señor les dio una promesa y tiempo después el Señor hace cumplir su promesa, y entonces Sara logró concebir a su hijo y lo llamaron Isaac. Isaac fue conocido como el hijo de la promesa, como la señal de que el Señor proveyó aquella promesa y que fue cumplida en el tiempo perfecto de Dios. De este modo, Isaac se convirtió en el regalo más valioso de parte de Dios hacia Abraham, hacia su padre. Isaac era lo más preciado que Abraham tenía. Era el mejor regalo que Dios le había regalado. Sin embargo, si nos adentramos al libro de Génesis, en el capítulo 22, vemos el clímax de la fe de Abraham. ¿Y de qué se trata? Y es que en este capítulo el Señor le hace una encomienda a Abraham y lo pone a prueba. La fe de Abraham es sometida a un momento sumamente difícil, y la instrucción de Dios en esta prueba a la que fue sometido Abraham fue muy clara y muy precisa. Y escuche esto: el Señor le pidió a Abraham lo que más apreciaba, lo que más atesoraba en su corazón y lo que más amaba, que era su hijo Isaac. Y la instrucción fue esta: presentar sacrificio al Señor, como se hacía en los tiempos antiguos, pero el sacrificio en esta ocasión sería su hijo Isaac. Yo no me puedo imaginar el momento sumamente difícil que enfrentó Abraham. Y te puedes preguntar, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué Dios se lo pediría? Pero la respuesta de Abraham fue: él decidió obedecer al Señor. En este capítulo 22 nos narra la historia de cómo Abraham se dirigió al monte, preparó un asno, preparó 2 siervos, preparó a su hijo y se encaminaron hacia el monte donde celebrarían el sacrificio. Isaac no lo sabía, pero Abraham sí. Y te puedes preguntar, pero ¿cómo es que Abraham pudo caminar en obediencia en un momento tan difícil y tan complicado? La respuesta es esta, y la clave es esta, y escucha bien. La clave está en que Abraham tenía certeza, en que Abraham tenía seguridad, porque él conocía a Jehová Jireh, que es su proveedor. Él sabía que Dios proveería en cualquier momento, de cualquier instante de su vida. Por eso él caminó con seguridad. Esta es la clave de nuestro caminar en la vida, tener la seguridad de que Dios proveerá. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas veces enfrentamos pruebas y en el momento de la dificultad se nos olvida que tenemos un Dios proveedor, ¿sí o no? Y te la pasas desesperado y no sabes para dónde correr y no sabes qué hacer, y olvidas que Jehová y el Señor es tu proveedor y que el Señor proveerá. Entonces, en el capítulo 22 de Génesis nos narra cómo Abraham decidió ser obediente, y justo cuando estaba a punto de realizarse este acto en sacrificio, justo cuando estaba a punto de sacrificar
a su hijo, en que se llegó el momento decisivo, justo en ese instante el Señor proveyó un cordero, y este cordero es el reflejo y la muestra de la provisión del Señor. Dios no lo dejó solo, Dios no se olvidó de Abraham, Dios no se olvidó de Isaac, Dios no lo abandonó, sino que Dios proveyó en el momento correcto y en el momento preciso. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Y puedes decir, bueno, ¿y qué significa esto para nosotros hoy? Esta historia, ¿qué significa? ¿Qué significa esta provisión del cordero? O sea, ¿a mí qué me aporta? Tal vez te encuentres en una situación difícil. Tal vez sientes que Dios te está pidiendo que dejes algo que tienes que entregar y te duele y no puedes. Tal vez estás enfrentando un momento en el que no ves la salida y no sabes qué decisión tomar, no sabes para dónde correr. Pero lo que sí te quiero decir este día es que el Señor está contigo, iglesia. Que el Señor en cualquier instante de tu vida está cerca de ti. Que el Señor no te deja. Y escucha esto: Jehová Jireh ya tiene preparada tu provisión. Puede ser que tal vez en el momento en el que te encuentres o en la situación que estés pasando no puedas verlo, no lo entiendas, pero quiero decirte que tu provisión está en camino. Tal vez no puedas ver nada en este momento, pero quiero asegurarte y afirmarte, y ten la seguridad que el Señor está contigo. Tal vez no lo entiendas, pero el Señor está obrando en medio de todas las cosas. Escucha bien esto: la provisión de Dios en medio de lo que estés pasando siempre llega a tiempo. Nunca llega antes, no llega después, siempre llega en el momento preciso. ¿Cuántos dicen amén y dan gracias y creen esta palabra? El día de hoy Dios te dice: sigue caminando con fe, no temas, no desmayes, no flaquees, no dudes. Dice el Señor: en el momento de la prueba, yo soy tu provisión. En el momento de la angustia, yo soy tu provisión. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Quiero invitarte a que me acompañes a una siguiente escritura. Y es que aunque este nombre de Jehová Jireh fue revelado en los tiempos antiguos a través de esta historia de Abraham, porque fue en esta en la que el Señor se reveló como Jehová Jireh, lo cierto es que Jesús, Él es la máxima expresión de Jehová Jireh. ¿Y a qué me refiero? En el Nuevo Testamento, la mayor manifestación de Jehová Jireh, el Dios que se manifestó en los tiempos antiguos, se vino a seguir cumpliendo y a afirmar para toda la humanidad a través de Jesucristo. El cordero que Dios proveyó en aquel tiempo para Abraham y que suplió el lugar de Isaac para el sacrificio, ese es el mismo cordero, es el reflejo de lo que haría Cristo Jesús en favor de toda la humanidad para los tiempos presentes y futuros. El cordero que Dios proveyó en su momento para Abraham es el reflejo de Cristo Jesús para nosotros. Y es que ese cordero tomó nuestro lugar, el lugar que nos corresponde a nosotros, cuando nos encontrábamos envueltos, como dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Dios proveyó a Jesucristo para que tomara ese lugar en el sacrificio y muriera por nuestros pecados. Entonces, de esta manera, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestra redención y Jesús es nuestra vida eterna. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Aquí lo importante, y quiero recalcar esto, es que la provisión de Dios no solamente se detuvo ahí en proveer a su Hijo Jesús y mandarlo a la tierra, sino que durante el ministerio de Cristo Jesús, Él se reflejó como la única respuesta a todas las necesidades de la humanidad. Y entonces, en este punto, quiero que me acompañes a Juan 6, capítulo 6, verso 5 del 14, vamos a dar lectura. Si no tienes tu Biblia, no te preocupes, lo vemos en pantalla y creo que se ve más claro, no estás batallando. Y quiero abordar este primer punto, a Jesús como proveedor de nuestro sustento físico. Dice la palabra del Señor así:
Juan capítulo 6, versos 5 al 14. Enseguida Jesús vio que una multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, escucha, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Les doy contexto. Había muchísima gente que seguía a Jesús y este era uno de esos días en que la cantidad de personas era inmensa. Entonces, versículo 6. Repito, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a esta gente? Le preguntó Jesús a Felipe. Verso 6. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Verso 7. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. O sea, era demasiada. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Y quiero invitarte a que te imagines este diálogo de la preocupación de los discípulos. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, y dijo lo siguiente: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 peces. ¿Pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Escucha bien esto. Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. ¿Cuántos eran? 5,000, eran muchísimos. ¿Qué pasaría para alimentar a estos? Entonces luego Jesús, fíjense lo que hizo. Tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Fíjense de qué gran manera Dios proveyó, que hasta sobró. Dice, entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. ¿Te imaginas? Qué milagro tan asombroso. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda que este es el profeta que esperábamos. Yo no sé si te puedes imaginar, la inmensidad de este milagro. ¿Cómo podría ocurrir que 5,000 personas pudieran ser alimentadas hasta ser saciadas e incluso sobrara con 5 panes y con 2 peces? Nadie lo podría hacer. A través de este relato bíblico podemos ver que cuando la multitud tuvo hambre, aunque fue en demasía, el Señor multiplicó los panes y los peces en el momento preciso. Él sigue siendo Jehová Jireh, escucha esto, para todos aquellos que confían en Él. Él sigue siendo el Dios proveedor para todos aquellos que dependen de Él. Y yo no sé si tú confías este día en el Señor. Yo no sé si este día tú has decidido depositar tu confianza, pero si así es, yo te aseguro y te afirmo en este instante que Jehová Jireh es tu proveedor en todo momento. Así que no dudes. Quiero decirte hoy y ser muy puntual, escucha. Si tienes necesidad material, trátese de lo que se trate y llámesele como se llame. Si tú hoy tienes necesidad material, no dejes de confiar en el Señor. No dejes de confiar y creer que el Señor es tu proveedor, porque su mano fiel no se cansa de alcanzarte y su mano fiel no se cansa de sostenerte. Vayamos al punto número 2. A través de Jesús podemos aprender y experimentar que Jesús no solamente provee lo material, que Jesús no solamente provee lo físico, lo que necesitamos tangiblemente, sino que Jesús ha venido a sacrificarse, ha venido a esta tierra para ser nuestra provisión y nuestro sustento espiritual. Y quiero invitarte a que me acompañes
al Evangelio de Juan, capítulo 6, nuevamente nos colocamos ahí, pero vamos hasta el versículo 35. Y si ya estamos listos, esto que dijo Jesús, les pongo en contexto, lo dijo después de que alimentó a los 5,000. Entonces, después de alimentar a la multitud, Jesús le respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. ¿Y qué nos revela Dios o qué nos revela Jesús con esta palabra? Que Él es el pan espiritual para nuestra vida. No solamente nos da alimento para satisfacer nuestro cuerpo físico, sino que Él es el pan del cielo que nos ha regalado vida eterna. Si hoy tú has venido aquí con hambre espiritual, con hambre en tu mente, en tu alma, si hoy has venido con esa sed de conocer de Dios, hoy quiero decirte que estás en el lugar correcto, porque Jesús hoy ha preparado para ti esa provisión. Si tú tienes hambre espiritual, hoy te afirmo que Jesús puede satisfacer todas tus necesidades. Tal vez podemos tenerlo todo materialmente o tal vez no, pero si lo tienes todo, hay situaciones que lo material no puede satisfacer, pero hoy quiero decirte que eso sí lo puede satisfacer y lo puede llenar solamente Cristo Jesús. Amén. Punto número 3, y quiero enseñarte esto. Jesús no solamente es nuestro proveedor material, nuestro proveedor y sustento físico ni espiritual, sino que va más allá. Jesús provee paz y sanidad emocional. Escucha esto. Jesús está aquí también para satisfacer ese tipo de necesidades. A los quebrantados de corazón, yo no sé cómo has venido hoy, pero a los que se encuentran en quebranto, el Señor ha venido para dar consuelo. Jesús es ese consuelo. En la profecía que dio Isaías, que predicaría las buenas nuevas a los quebrantados de corazón, a vendar las heridas, eso vino a hacerlo Jesús. Y hoy quiero decirte a ti que si tú has venido en esta condición de quebranto y dolor en tu corazón, estás en el lugar correcto, porque Jesús puede sanar tu corazón. El Señor puede satisfacer y llenar ese vacío y darte ese consuelo que necesitas en ese momento de aflicción y de dolor. Jesús está aquí para proveer todas tus necesidades. A los que se encuentran en ansiedad, hoy en día hay una enorme cantidad y son altos los índices de personas que padecen de ansiedad. ¿Han escuchado mucho? Ahora es muy recurrente escuchar lo que una persona está atravesando por episodios de ansiedad, de depresión. Pero aún para los ansiosos y quienes enfrentan este tipo de problemas, quiero decirte hoy que Jesús ha venido aquí para traer paz a tu vida, para traer paz a tu mente. La palabra del Señor dice que la paz que nos regala el Señor es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Alguien ha experimentado eso? Cuando te encuentras en un momento de ansiedad, de desesperación, el Señor ha venido para decirte hoy: yo te regalo mi paz, tómala. Yo he venido aquí para traer paz a tu mente, para traer descanso a tus pensamientos. Hay veces en la vida que nos invaden situaciones y te acuestas y no puedes dormir porque estás pensando y pensando y le das vuelta a la situación una y otra vez y pareciera que tu mente no descansa. Pero hoy quiero decirte que hoy Jesús te ofrece ese descanso y esa paz, y que el Señor ha venido para hacer callar esos pensamientos en tu mente, esos pensamientos que no son sanos. El Señor ha venido aquí para cesarlos y para que puedas experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé si has pasado alguna ocasión por una situación de dolor, de desesperación, de quebranto. Yo quiero compartirte algo muy personal, y es que a lo mejor muchos aquí ya la conocen, parte de mi historia, y es que mi historia yo la cuento en muchos episodios. Es una serie como de 80 capítulos.
Entonces uno de estos episodios se trata de lo siguiente. Y recuerdo, te voy a poner contexto de qué te voy a platicar. Cuando yo me sumergí en el proceso y en la búsqueda de ser mamá, visité distintos doctores, pero el punto de partida de esta historia es cuando recibo el diagnóstico de por qué yo no podía embarazarme. Yo sinceramente siempre he sido una persona de mucha fe, siempre he depositado mi confianza en el Señor. Y yo tenía la seguridad que el Señor iba a responder ese anhelo de mi corazón. No sabía cómo, pero que el Señor lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces acudí a diferentes médicos y esta historia parte cuando acudo a un médico y me dice, pues es que ya te hicimos conteo de todo, análisis, bla, 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 todo lo que implica y pues sinceramente, naturalmente tú no puedes tener hijos. El diagnóstico es de baja reserva ovárica. Había muy pocos foliculitos, no había muchos gametos. Y entonces, cuando el doctor me da este diagnóstico, sinceramente sí me sacudió. Sentí como cuando te quitan un tapete y te desestabilizas por un momento, ¿verdad? Y entonces recuerdo que ese momento era en el tiempo de pandemia. Mi esposo no pudo entrar al consultorio conmigo porque nada más tenía que entrar la paciente. Y cuando el doctor me dijo esto, sentí literalmente como si me hubiera caído un balde de agua fría, y él seguía hablando y diciéndome alternativas o esto o aquello, pero sinceramente yo seguía centrada en eso de ¿por qué me pasa esto? ¿Verdad? Y cuando salí de ahí, recuerdo que me subí al coche, mi esposo me estaba esperando y tuve un momento de mucho quebranto, de mucho dolor. Dije, pero ¿por qué, Señor? Si estoy joven, no estoy tan grande, ¿verdad? Como para que esté pasando esto. Pero bueno, entonces decidimos confiar en Dios, poner en manos de Dios este proceso y decidimos recurrir a un tratamiento. Y yo con mucha fe empecé a orar y decirle, Señor, pues dame un hijo, no te pido más que un hijo, es todo lo que te pido, solamente uno. Y entonces puse en la mano del Señor este proceso, acudimos con otro médico. Dijo, bueno, vamos a intentarlo, y lo intentamos. Y para quienes conocen estos procesos, y si no a grandes rasgos te platico que implica muchos medicamentos, muchas inyecciones. Es algo doloroso porque es mucho medicamento y mucha inyección. Pero escucha bien esto, y esto es algo muy curioso y lo quiero relacionar con algo que ya te platiqué anteriormente. Y es que cuando empiezo el tratamiento, recuerdo que mi mamá uno de esos días ora por mí. Y entonces va a mi casa y, hija, quiero orar por ti, y pone sus manos en mi vientre. Y entonces mi mamá, Señor, tú conoces el deseo de su corazón, tal. Señor, yo te pido, escucha esto. Señor, yo te pido que así como multiplicaste los panes y los peces, que alimentaste a la multitud de los 5,000, así también incrementa los folículos. Y yo recuerdo que abrí los ojos y dije, bueno, ok, sí, Señor, sí, Padre, sí. Total, pasaron los días, se llegó el tiempo en el que siguió la segunda etapa del procedimiento, y entonces quedaba solamente esperar la prueba que decía positivo. Se llegan los días en los que nos sometemos a la prueba, y sinceramente yo desde el primer instante yo me sentía embarazada. Yo no, hasta me acuerdo que un vestido flojito porque dije, para soltar la pancita, ¿verdad? Y que todo bien, empezar bien con el embarazo. Y entonces me hago los análisis de sangre, y específicamente es de la hormona de la beta, que es la que es la hormona del embarazo. Y entonces no dice positivo o negativo, sino que te da una cantidad. Entonces voy al laboratorio, te entregamos tus resultados a las 4 de la tarde, voy a las 4 de la tarde por los resultados. Y mi esposo y yo ya tenemos preparado este momento de que no, cuando salgamos de los análisis, de los resultados, ¿a dónde vamos a festejar? O si vamos a comer aquí o vamos a comer allá. Ya teníamos el plan armado. Ya toda la familia estaba así como que esperando el momento de los resultados. Y entonces recojo los resultados, y la hormona de la beta se interpreta el análisis de la siguiente manera.
Cuando está arriba de 100 unidades, no sé quién es aquí químico, si se cuenta bien así, no recuerdo bien, pero son como 100 unidades, ¿verdad? Entonces, arriba de 100 unidades, un embarazo es viable y menos, no. Entonces, recojo mis análisis y le digo a mi esposo, ábrelos tú. No tú. Bueno, yo los abro y los despliego, y que me llevo una gran sorpresa. Decía, beta menos 0.12, así, menos 0.12. O sea, no estaba embarazada. Y yo dije, ¿por qué no funcionó? Y en ese momento sentí que mi corazón se quebró. Se quebró porque yo tenía mucha ilusión. Todas las ilusiones que yo había depositado en este proceso estaban rotas. Todo lo que yo le había pedido al Señor que me diera, no me lo había dado. Y yo decía, ¿pero por qué, Señor? Si yo te amo con todo mi corazón, si yo tengo mucha fe en ti, toda mi vida he creído en ti, ¿qué está pasando? ¿No me quieres dar un hijo? Pero grande es el Señor, que me levantó de ese momento de crisis, porque fue un momento de crisis. A quienes han pasado por momentos desérticos como este, hoy quiero decirte que no te desanimes, que no pierdas tu confianza en el Señor. Este fue un momento de sumo quebranto para mí. Y dije, bueno, no se puede, sí se puede. Y llegó un punto en el que recordé, dije, bueno, el Señor provee conforme a su voluntad, pero también el Señor provee siempre de manera perfecta y en el momento oportuno. Y le dije al Señor, esto no va a ser, Señor, cuando yo quiera. Yo sé que esto va a ser cuando tú quieras. Esto no depende de mí, sino de ti. Está bien, haz lo que quieras. Pero grande es el Señor, que a los pocos meses, fíjense cómo es la bendición de Dios, que no solamente me dio un hijo, sino que me dio 3. Soy mamá de trillizos. Para quienes no me conocen, soy mamá de trillizos, y la provisión del Señor me ha acompañado. Y yo quiero decirte hoy que si te encuentras en una situación de quebranto, no desesperes. El Señor habrá de proveer aún más allá de lo que tu mente puede imaginar, de lo que tu corazón puede desear. Y yo le doy gracias al Señor, porque qué bueno que en su momento aquel tratamiento no funcionó, porque en este momento me doy cuenta que lo que el Señor proveería para mi vida sería aún mayor que mis propios planes y mis propios propósitos. Amén. Jesús, punto número 4, nos provee también restaurar nuestras relaciones. ¿Y a qué nos referimos con esto? A través del sacrificio de Cristo Jesús, Jesús nos reconcilió con el Padre. Si hoy sientes que has fallado, si hoy sientes que estás alejado de Dios, o tal vez sientes que tú no eres digno de poder acercarte porque hay culpabilidad en tu vida, hoy quiero decirte que Jesús vino a proveer el camino para restaurar esa relación con el Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así que este día quiero presentarte a Jesús como un proveedor del camino que te acerca al Padre, como un proveedor para poder restaurar esa relación tuya directa con Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Cristo Jesús? Porque por medio de él podemos acercarnos confiadamente al Padre. Número 5, escucha bien esto. Jehová Jireh proveerá también para ti. Escucha esto. Jehová Jireh proveerá también para ti. Quiero invitarte en este momento a que hagamos el siguiente ejercicio. Posiciónate en tu mente. Todos tenemos necesidades de diferente índole, de diferente circunstancia, diferente tipo. Pero hoy quiero pedirte que en tu mente le pongas nombre a tu necesidad. ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Cuál es aquella necesidad que has venido teniendo en tu corazón hace algún tiempo? Ponle nombre a tu necesidad. ¿Es una necesidad material? ¿Es una necesidad o una carga en tu corazón? ¿O es un anhelo que pareciera imposible de cumplirse?
Escucha esta verdad. Jehová Jireh ya ha visto tu necesidad. Jehová Jireh ya tiene preparada esa provisión para ti, esa provisión para tu vida. Filipenses 4:19 dice lo siguiente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero me encanta esta segunda versión, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente. Dice: y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hoy quiero decirte que no te preocupes por el cómo. Ocúpate y confía en el quién. No te preocupes en el cómo se resolverá la situación. Tú confía en quién es Jehová Jireh, en quién es el Dios proveedor que se ha manifestado y se revela hoy a tu vida. No te preocupes en cómo se resolverán las cosas ni cómo se suplirán. Preocúpate en quién está contigo y quién no te deja y quién te sostiene. Jehová Jireh este día está aquí para ti, para decirte: yo estoy contigo, porque el Señor no ha cambiado. El Señor que se presentó en los tiempos de Abraham en el pasado es el mismo Dios que tiene el mismo poder y te ofrece esa misma provisión el día de hoy. Su poder nunca ha mermado. Su poder es grandioso y asombroso. Él sigue siendo el proveedor para los que confían en Él. ¿Y cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir: Jehová Jireh es mi proveedor? Jehová Jireh es el nombre sobre todo nombre. Jehová Jireh responderá y suplirá mi necesidad. Tal vez es una necesidad que nadie la conoce y solamente la conoces tú. El Señor conoce hasta los más profundos pensamientos, los más profundos sentimientos, las más profundas necesidades. El Señor ha provisto el cordero para ti, a Jesús. Y Jesús te ofrece todo esto hoy tan fácil. Jesús es provisión material. Jesús es provisión espiritual. Jesús es sanidad emocional. Jesús restaura las relaciones. Jesús viene a proveer cualquier necesidad en tu vida. Solo se trata de que confíes en Él. Hoy quiero decirte, iglesia, y decirte a ti: el Señor no se ha cansado. Y no quiere decir que no haya escuchado tus ruegos o tus peticiones, o que deje de lado tu corazón o tus sentimientos. Hoy quiero decirte que el Señor proveerá lo que necesites en el tiempo preciso. No te canses de creer. No te canses de confiar. No te canses de tu Padre que te sostiene a través de las pruebas. Has enfrentado tantas pruebas a lo largo de tu vida, a lo largo de tu existencia, pero estás aquí el día de hoy, de pie. Porque aunque no te has dado cuenta, el Señor te sigue sosteniendo. Aunque no te has dado cuenta, el Señor sigue respaldándote y sigue proveyéndote. El Señor te ha acompañado en toda tu vida y no te has dado cuenta. Pero el Señor Jehová Jireh está aquí. Jesús está aquí y te dice: ya tengo tu necesidad. Yo sé lo que necesitas. Solo confía en mí. No dejes de creer en el Señor. Hoy quiero invitarte a que salgas con esta certeza en tu corazón, con la certeza de que Dios ya vio tu necesidad, con la certeza de que el Señor te conoce, con la certeza de que el Señor es tu provisión, con la certeza de que el Señor no llega tarde, siempre llega a tiempo, con la certeza de que Dios proveerá todo lo que necesites conforme a sus riquezas en gloria, como dice Filipenses, por medio de Cristo Jesús, y esto en el momento perfecto.
Si confías en Jehová Jireh, si confías en Jesús, Él proveerá tu sustento, Él te dará la paz que necesitas y cumplirá su propósito en ti.